Campeche, estado de la República Mexicana ubicado en la península de Yucatán, tiene una rica historia que se remonta a la civilización maya, con ciudades importantes como Calakmul. Posteriormente, el territorio fue utilizado como puerto español a partir de 1540 y se convirtió en un importante centro comercial durante la época colonial, aunque sufrió constantes ataques de piratas y por eso su capital es una ciudad amurallada. Ya con el México independiente en 1863, se separó oficialmente de Yucatán para convertirse en estado. Por toda esta larga historia, Campeche tiene muy variadas leyendas que van desde las leyendas coloniales hasta las urbanas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Como lo mencionaba en la introducción, Campeche es una ciudad amurallada. Por lo tanto, para acceder a ella se tenían que cruzar puertas fuertemente custodiadas y en las que convergían las murallas. Una de ellas es la famosa Puerta de Tierra, en la que tiene lugar nuestra primera leyenda de hoy. La Puerta de Tierra fue construida en 1732 por don Antonio Figueroa y Silva, quien fue gobernador de la Capitanía General de Yucatán. Posee una gran bóveda con 2 habitaciones, una para el cuerpo de guardia y otra el cuarto de oficial. Sobre la bóveda se encuentra una pequeña plaza de armas con 8 cañoneras. En la parte superior de la puerta hay una matascapa que se usaba para la defensa de la puerta con granadas y fuego de artillería ante cualquier invasor que quisiera ingresar a la ciudad. Bien, ahora que ya tenemos en mente la puerta, hace muchos años, una señora vendía antojitos frente a ese lugar, por las tardes y por las noches. Generalmente le compraban los viajeros y otras personas que pasaban por ahí. En una de esas noches, 2 hombres se encontraban a un costado del puesto tomando un atole, cuando empezaron a contarse cosas extrañas, de carácter sobrenatural, que les habían llegado a ocurrir. Uno de ellos, por ejemplo, contó que una vez había visto una extraña luz en un camino y que cuando se acercó a ella por curiosidad, notó la presencia de un hombre completamente vestido de negro, con unos aterradores ojos que parecían las brasas de un fogón. De un momento a otro, comprendió que se trataba del diablo, por lo que tuvo que salir de ahí lo más rápido que pudo. El otro hombre respondió que lo más raro que a él le había pasado es que en una ocasión, mientras dormía, escuchó que le hablaban por su nombre, y cuando se incorporó para ver de qué se trataba, vio al fantasma de su madre muerta, quien le dijo que no descansaría en paz hasta que se le ofrecieran una serie de misas. El caso es que, mientras se estaban contando todo esto, los hombres perdieron la noción del tiempo y este se les pasó muy rápidamente. Y cuando se dieron cuenta, ya era la medianoche. La zona estaba oscura y desolada. La señora ya había levantado su puesto y ya se había ido. Y la única persona que había cerca era el vigilante de la puerta, quien incluso ya se había quedado dormido. En ese momento, a lo lejos, pudieron escuchar pasos y poco después pudieron ver a alguien más, a alguien que caminaba desde el lado oriental de la calle. Cuando se acercó un poco más, los 2 amigos quedaron horrorizados,
pues pudieron distinguir a una figura cadavérica que iba cargando un féretro sobre sus hombros. Luego, el espeluznante ser pasó frente a ellos sin prestarles atención y caminó a un lado del guardia, cruzando la puerta y perdiéndose un poco más adelante. Los hombres, temblando de miedo, salieron corriendo de ahí, y fue entonces cuando se empezó a correr el rumor de que en la puerta de tierra, cerca de la medianoche, se aparecía un espectro que parecía ir penando y cargando su propio ataúd por ahí y por las calles cercanas a la muralla. No obstante, algunos se mostraban escépticos y decían que aquella figura extraña que vieron no era un muerto, sino que se trataba del carpintero que iba con el féretro para dárselo a un amigo, pero al no encontrarlo, se regresó con él a esas horas de la noche. Pero esto no tenía mucho sentido, tanto por la hora en la que se había aparecido, como por el aspecto tan macabro del ente, por lo que los habitantes de la ciudad se quedaron con la idea de que, efectivamente, noche a noche, era posible ver a un espectro en la puerta de tierra. Se dice que en los primeros años tras la fundación de la villa de San Francisco de Campeche, empezaron a suscitarse fenómenos raros. De acuerdo con algunos relatos populares de los indígenas, esto era porque había caído una maldición sobre el lugar derivada de la mezcla de razas. En fin, uno de esos primeros fenómenos sobrenaturales fue el de la abuela Mariana. Doña Mariana era una anciana que había perdido a todos sus hijos debido a las enfermedades de la época. Estaba casi sola, pero afortunadamente tenía un nieto que le hacía compañía y quien se dedicaba a la pesca en las playas de la región. Con el paso del tiempo, el joven fue mejorando en sus habilidades y se convirtió en uno de los mejores pescadores de Campeche. Todos los días, la abuela Mariana lo acompañaba al muelle y esperaba a que su barco zarpara. En ese momento encomendaba a su nieto a la Virgen de Guadalupe, ya que salir al mar era peligroso, y ella se quedaba sumamente intranquila mientras él estaba afuera. Cuando perdía de vista al barco, iba directo al templo para rezar por su ser querido y por el resto de los pescadores. Uno de esos tantos días en que el muchacho salió a desempeñar sus labores, el clima se puso muy mal y una tormenta azotó a la región. De inmediato, todos los familiares de los pescadores se acercaron al muelle, angustiados, esperando a que todos pudieran regresar con bien. Lógicamente, doña Mariana hizo lo mismo, aunque a un paso mucho más lento, y cuando llegó, vio que de un barco sacaban el cuerpo inerte de alguien. Era su nieto, quien había caído de la embarcación por el temporal y había muerto ahogado. Sus compañeros no pudieron hacer nada para salvarlo y solo pudieron recuperar su cuerpo. Desconsolada, la anciana, como pudo, llevó el cadáver al templo de Nuestra Señora de Guadalupe y rezó por el descanso eterno de su nieto. Pero además, pidió a la Virgen y a todos los santos que se la llevaran a ella también, pues ya no tenía ninguna razón para seguir viviendo. Ahora sí, se había quedado completamente sola en la vida. La gente del lugar intentó hacer que se tranquilizara un poco y que se fuera a casa a descansar, pero todo fue inútil.
Ella se negó a despegarse de su nieto y pasó la noche dentro de la iglesia. A la mañana siguiente, el padre entró al templo y descubrió a la anciana, inerte sobre el cuerpo de su nieto. Había muerto de tristeza, o quizá la Virgen había escuchado sus súplicas y le había cumplido su deseo. A raíz de esto, se empezó a contar que en todos los días en que había lluvia o mal tiempo en Campeche, era posible ver a una anciana vestida completamente de negro, caminando rumbo al templo de Guadalupe. Se le veía entrar en él, acercarse al altar y arrodillarse. Se cree que es el fantasma de la abuela Mariana, quien se aparece para rezar por todos los hombres que en ese momento se encuentren en alta mar y pidiendo que la tempestad cese para que nadie vuelva a correr el mismo destino que su querido nieto. Hablando de sucesos extraordinarios relacionados con templos religiosos, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió en lo que ahora es el Instituto Campechano, lo que le ocurrió al hermano Sebastián. Corría el año de 1760. En ese entonces, el convento anexo al Colegio de San José, que precisamente se levantaba en el lugar en donde hoy en día está el Instituto Campechano, vivía un monje llamado Sebastián. Pero ese monje tenía comportamientos bastante particulares, pues gustaba de leer y de tratar de descifrar misteriosos manuscritos antiguos, escritos en lenguas extrañas y desconocidas. Eso lo hacía todas las noches y prácticamente no dormía. Y es que siempre por la mañana era encontrado por los otros religiosos con los que convivía, aún sentado y leyendo esos documentos. Esto empezó a inquietar a los demás, así que una noche, su superior fue a visitarlo a su habitación para hacerle saber el descontento general que estaba generando en el convento, y tras reprenderlo, salió de ahí. Casualmente, esa misma noche ocurrió algo escalofriante. Justamente de ahí, de su cuarto, se empezaron a escuchar una serie de ruidos atípicos y posteriormente gritos desgarradores. El resto de monjes acudió de inmediato a ver qué es lo que estaba pasando y se encontraron con el hermano Sebastián comportándose de forma errática. Creían que se había vuelto loco. Lo único que se les ocurrió hacer en ese momento fue atarlo a su cama. Al día siguiente, temprano por la mañana, fueron a verlo para ver cómo se encontraba, y lo que hallaron fue infernal. El hermano Sebastián estaba sin vida, con la ropa cortada, con el cuerpo lleno de arañazos, con los ojos desorbitados y con una expresión de horror en el rostro. Desconcertados, a la vez que consternados, los monjes tomaron su cuerpo y lo sepultaron en una cripta apartada de las del resto de los monjes que eran enterrados en el convento, y por mucho tiempo guardaron el secreto de lo que había pasado aquella fatídica noche. Pero pronto, en los pasillos y salones del convento y del Colegio de San José, incluso cuando el lugar cambió de manos y pasó a ser de los franciscanos, se empezaron a escuchar por las noches unos horribles gritos, lamentos y alaridos como los que el hermano Sebastián
emitió en la velada de su muerte. ¿Qué habrá pasado aquella noche? ¿Sus lecturas habrán invocado a algún ser demoníaco? ¿Por qué su rostro expresaba tanto miedo y dolor? ¿Qué habrá visto? ¿Se seguirán escuchando sus quejidos aún en la actualidad? Ahora que el convento es el instituto campechano. La siguiente leyenda, a diferencia de las anteriores, no tiene mucho de terrorífico ni de sobrenatural, pero posee una historia sumamente interesante y además le da nombre a un punto de interés que hasta hace algunos años estaba casi olvidado y en malas condiciones: el Callejón del Pirata. Cuenta la leyenda que en la época en la que más piratería había en Campeche, vivía precisamente un pirata que en una ocasión, y aprovechando las riquezas que tenía la iglesia, intentó hacer un atraco muy particular. Fue al templo de San Román, en donde se encuentra el muy conocido y venerado Cristo Negro, para robarle las valiosas joyas que adornan sus ropajes. Sin embargo, al entrar al recinto sagrado con puñal en mano, dispuesto a llevarse todo lo que pudiera, observó la imagen del Cristo y casi como por arte de magia, le llegó un enorme sentimiento de culpa, arrepentimiento y vergüenza. En ese momento dejó caer su cuchillo al suelo y el ruido despertó a los religiosos que ahí habitaban, quienes se levantaron y vieron al pirata. Él no tuvo otra opción más que huir. Salió corriendo y cruzó un estrecho callejón muy cercano a la iglesia, para posteriormente seguir su camino y llegar hasta su embarcación. Años más tarde, cuando ya era casi un anciano y cuando ya había generado una gran fortuna dedicándose a la piratería, el hombre, un tanto atraído por expiar sus pecados, de nueva cuenta arrepentido, volvió al templo de San Román, pero ahora con la intención de ofrecerle algunos tesoros al Cristo. El más llamativo de todos fue el mismo puñal con el que tiempo atrás quiso cortar las joyas, solo que ahora estaba completamente bañado en oro y tenía grabada una frase que decía: Santo Cristo de San Román, nadie puede herirte. Cuando dejó el puñal y el resto de cosas a los pies del Cristo, el pirata salió del templo y se fue por el mismo callejón por el que había huido años antes. Los pobladores de Campeche, al ver esta noble acción, decidieron bautizar ese callejón como el Callejón del Pirata, por ser el lugar por donde aquel criminal primero huyó y después se redimió. A pesar de que el callejón tiene esta pero que muy interesante narración detrás, parece que por muchísimo tiempo estuvo abandonado, descuidado y hasta muy sucio, en total decadencia, pues la gente dejaba ahí su basura y hacía otras cosas peores. Afortunadamente, en el año 2017 y con una inversión fue rescatado, así que se limpió, se adecuó y hasta se le colocó iluminación. De tal forma, en la actualidad, el Callejón del Pirata se puede visitar. Está a unos pasos del Templo de San Román y en él podemos ver 2 cañones, uno a cada extremo de la vía. Cañones de los de aquella época en la que Campeche era asediada por los piratas.
La esquina del perro, la novia del mar y otras leyendas campechanas que quizá hayan echado en falta ya han sido relatadas anteriormente en este podcast. Así que si quieren seguir conociendo más leyendas de este bello estado de la República Mexicana, les recomiendo entrar al canal o al perfil de Spotify o de su plataforma favorita y empaparse con el resto del contenido. También les recomiendo que me sigan en redes sociales para que no se pierdan ninguna noticia ni actualización sobre episodios o algunas otras cosas que se vienen. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras tanto, yo me despido recordándoles que el próximo domingo, aquí mismo, habrá más y más leyendas de México. Hasta entonces.